Qué bueno verles una vez más. Nuevamente reiterarles lo bendecidos y los beneficiados que somos en el Señor. Por todo lo que Dios hace y nos da. Y esto debe ser un motivo de gratitud y de desafío constante en nuestras vidas. Me propuse a partir de la semana pasada estar compartiendo acerca de la importancia de la oración. He visto la necesidad, y quiero transmitírselos, de que seamos gente de oración, que la oración sea parte de nuestra realidad de manera continua, de manera constante, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, me he propuesto compartirles de 4 oraciones y un velo rasgado. Esta semana quiero hablarles de un personaje de aquellos que uno encuentra en alguna parte de la Biblia, pero que tiene que prestar atención. Vamos a ir a Primera de Crónicas 4. Primera de Crónicas 4. Y vamos a leer simplemente 3 versículos como texto base. En Primera de Crónicas vemos que hay un relato, hay una descripción de nombres y personas. El capítulo 4, Primera de Crónicas 4, dice, los hijos de Judá. Y comienza una descripción. Son aquellas descripciones en la Biblia que muchas veces uno dice, la voy a pasar por alto, porque son un montón de nombres difíciles de reconocer, de pronunciar, ¿sí? Bueno, y comienza, esta es una descripción. Entonces, los hijos de Judá, dice, Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. ¿Sí? Y sigue la descripción de los nombres. Pero ahí en el versículo 9, estoy en Primera de Crónicas 4, el versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Quiero que hablemos acerca de esto, de estos casos cuya mayor trascendencia es orar. Qué importante es orar. Dile al que está a tu lado, qué importante es que ores. Constantemente, 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar. ¿Sí? Si pudiéramos decir que ese va a ser nuestro versículo base, orad sin cesar. Me interesa muchísimo que nos desarrollemos en la oración, que seamos gente de oración. Y este es uno de los casos que yo quiero destacar precisamente a este respecto. Mientras por lo general uno quiere identificarse con los hombres o las mujeres de la Biblia que hicieron grandes proezas, grandes cosas, ¿sí? ¿Quién no quisiera ser como Elías, que ora y ordena que descienda fuego del cielo? ¿Quién no quisiera orar por personas que se sanaran, que los paralíticos, que los cojos, que los mudos hablen, que los ciegos vean, ver cosas sorprendentes? Todos de una u otra forma anhelamos y clamamos por esto y deseamos esto. Pero déjenme decirles que la vida de oración, al contrario de lo que puede pensar mucha gente de ser algo monótono, es algo absolutamente activo porque no estamos hablando con cualquier persona. Siempre pienso en la realidad de la soledad. Qué tremenda es la soledad, ¿no es cierto? Qué tremendo es pensar y plantearse el hecho de decir, ¿hay alguien que me escuche? ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Yo quiero decirles que uno puede estar rodeado de mucha gente y aún así experimentar una soledad tan tremenda, tan macabra si existe la palabra, ¿sí? Y tener un montón de gente alrededor. Tener una lista de contactos en el teléfono tremenda. Y aún así experimentar una soledad muy grande. Ese aspecto, si solamente tocáramos ese aspecto, la oración definitivamente marca la diferencia en ese sentido. Saber que Dios me escucha tiene que hacer la diferencia. Tiene que hacer la diferencia.
En medio de una extensa lista que comienza con la mención de los hijos de Judá, encontramos una descripción de una persona cuya oración cambió el curso de su vida. Es una oración, así de sencilla, entre comillas, pero así de determinante. ¿Sí? Y esta crónica comienza con este desarrollo. Los hijos de Judá, dice. En estricto rigor, la primera crónica de los reyes, recuerden ustedes que había que llevar registro de todas las cosas. Y Primera de Crónicas comienza con el principio. Y como usted es un estudioso y una estudiosa bíblica, comprenderá que ¿cuál será la primera persona que se nombra en este desarrollo? Adán. Muy bien, Felipe. Exactamente. Adán. Y Primera de Crónicas comienza con el primer hombre, Adán. Y ahí empieza todo el desarrollo de las cosas. Y es muy interesante que en medio de esta descripción de personas, ¿sí?, se habla de Judá. Judá es uno entre 12 hermanos, ¿sí?, cuyo padre hizo una oración por él, además de sus otros hermanos, que determinó muchos aspectos en su vida. Y vayamos a la oración de Jacob, el padre de Judá, que él hizo por él. Esto está en Génesis 49. Vamos a leer los versículos 8 al 12. Génesis 49. Por lo general, uno repite las mismas cosas que ha aprendido. ¿Sí? La mayoría, por no decir casi todo, de lo que hacemos, uno lo aprendió en la casa. Si en la casa no hubo un referente o no hubo alguien que a uno le dijera, uno buscó en otras partes. En la calle, en los amigos, en el colegio. Pero en general todo es aprendido. Interesantemente, hacia el final de su vida, Jacob llamó a sus hijos y empezó a orar por ellos. Y llegamos a la oración de Judá, versículo 8. Voy a leerles la Nueva Versión Internacional, pero usted puede continuar con esta lectura en su Biblia, en su versión. Tú, dice Judá, el versículo 8, Génesis 49, me siguen, ¿no es cierto? Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Miren lo que está diciendo. ¿Sí? Tremendo. Yo pienso en estas cosas y digo, ¿qué tiene que haber generado en los demás? Tú vas a ser alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. ¡Wow! Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Temible Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Tremendo la revelación que se está dando aquí. Hasta que llegue el verdadero rey, quien mecerá la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. En medio de toda esta descripción poética, lo que el padre de Judá está declarando es un aspecto que va a marcar la diferencia por la eternidad. No debemos olvidarnos que una de las descripciones de Jesús, ¿sí?, es el león de la tribu de Judá. Qué potente es una bendición, qué determinante es una bendición. Por eso, hijos de Dios, nunca, nunca, nunca menosprecie el bendecir a alguien. Lamentablemente, a veces, para nosotros que Dios te bendiga es como decir salud o buenos días.
Pero bendecir a alguien es tremendamente determinante. Como aprendió, así también dio y así también traspasó esta bendición. Lo que se está determinando, lo que Jacob determina con Judá es algo que va a trascender no solamente su vida, su familia, la eternidad. Buscando en esta oración uno puede ver cosas muy tremendas y habla de Jesús, porque aprovecho de mencionarles que el tema central desde el Génesis al Apocalipsis es Jesús. Por eso, cada vez que alguien me dice, es que hay un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo Testamento, digo, esta persona no ha leído la Biblia. Porque en el Génesis encuentras a Jesús y en Apocalipsis encuentras a Jesús. Y en los Salmos también está Jesús. La centralidad de la Biblia es Jesús, todo habla de Jesús y parte de estudiar, parte de aprender, parte de leer constantemente la Biblia es cómo puedo buscar más a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo puedo conocer más de Jesús? Ajá. Las declaraciones de Jacob manifiestan una clara dirección de bendición que determina un futuro alentador. Qué importante es bendecirnos. Pongámoslo en práctica, ¿les parece? ¿Por qué no bendice a las personas que están a su lado? Dios te bendiga. Que si estás enfermo, seas sano en el nombre de Jesús. En la casa, por favor, los que están en la casa, bendígase, bendiga su casa, bendiga su vecindario, bendiga su país. Dios les bendiga también. ¿Sí? Debe ser, gracias, debe ser, que lo tomemos con autoridad, que Dios te bendiga. Mi mayor deseo para tu vida es que Dios te bendiga, de todo corazón. En mi espíritu les digo esto, mi mayor deseo para los que están en la casa, que Dios les bendiga, que Dios les haga bien, que Dios diga de ustedes bendición. Y vamos a hablar acerca de eso, de la bendición. Es precisamente en medio de esta descendencia que encontramos a Jabes. En principio, un nombre más, pero con una historia que culmina con bendición. Para Dios, cada persona importa. Cada vida importa. ¿Sí? A propósito de lo que se hablaba de la importancia del trabajo con los niños. Claro que sí, cada vida importa. ¿Sí? Es un niño, es una niña. Pero va a marcar la diferencia rápidamente. Primera de Crónicas 4:9. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Cada persona y cada vida cuenta. Lo primero que podemos decir de Jabes es que fue uno dentro de sus hermanos. E interesantemente la característica que se destaca de él, ¿cuál es? Que su madre quiso destacar, este hijo lo parí con dolor. No es precisamente la mejor forma de reconocer a alguien, ¿sí? Oye tú, el que te parieron con dolor, ven. Ah, mira, ahí viene, el que lo parieron con dolor. El que le causó dolor a su madre. ¿Sí? Así dice el refrán popular, este es más malo que el que le pega a la mamá. Ajá, claro. Y imagínense que en cierta medida le están diciendo, mira, él, el que hizo sufrir a su mamá, el que le causa dolor a su mamá. Las cosas comenzaron muy mal para una persona de la que nadie se había oído antes, era un nombre más, ¿sí? Jabes. Pronunció una oración muy poco común, en 4 concretas frases. Sin embargo, esta oración marcó el curso de su vida. ¿Por qué quiero hacerles tanto hincapié en esto? En muchos aspectos, nuestra oración está enfocada en tratar de retener lo que tenemos, que las cosas no cambien, que las circunstancias no cambien. Cuando nos enfrentamos, cuando nos aferramos poderosamente a orar,
cuando vemos como que estamos perdiendo cosas, ¿sí? Como que las cosas se están desestabilizando. Nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra economía, nuestro trabajo, el entorno, la seguridad. Y ahí uno empieza a orar fuertemente. Este hombre en cierta medida no tenía ningún motivo de oración concreto. Su historia, su propio nombre era un tema de dolor. El que causa dolor. No sabemos, la Biblia por lo menos no nos dice, y no vamos a entrar a especular, por qué su madre quiso destacar en él que era el que le causó tanto dolor. No sabemos si le generó una mala gestación este bebé, si tuvo un parto muy difícil, ¿sí? Pero lo que sí concretamente sabemos es que su madre decidió destacar en él este aspecto. Y en esta lista entre sus hermanos, este hombre se destacó. A pesar de esta situación, a pesar de este escenario. El versículo 10, estoy en Primera de Crónicas 4, versículo 10, nos da una pauta del cambio, ¿sí? Simplemente nos dice de él que fue el que le causó dolor a su mamá, ¿sí? Pero dice el 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a hacer una breve revisión de estas frases, porque aquí hay cosas muy interesantes que tienen que ver con el gran objetivo. ¿Mi objetivo cuál es? Que nos desarrollemos en la oración. Dice esta oración, ¿sí? Piense usted que es lo que se destaca, dice que fue más ilustre que sus hermanos. Cuando uno piensa en alguien ilustre, uno tiene que revisar qué es lo que hizo. Y en esta lista lo único que se dice que hizo fue una oración. ¿Le parecería a usted algo ilustre? De buenas a primeras lo más probable es que usted diga, no, una oración. Hizo una oración. ¿Cuántas veces al día usted ora? Y usted sabe. ¿Sí? Lo que se destaca de este hombre es que en un momento de su vida él hizo una oración. Y esto es lo que quiero que revisemos. Lo primero que dice es, si en verdad me bendijeres. Su nombre, como dijimos, significa el que causa dolor. Esto es un determinante para muchas cosas en la vida. ¿Sí? Abiertamente y sin temor a equivocarnos podemos decir, para Jabes este tema fue un tema. Y yo le pregunto, ¿cuántas cosas en su vida, cuántas cosas en su infancia, cuántas cosas en su juventud determinaron el resto de sus años hasta aquí? ¿Cuánto lastre, cuántas mochilas? ¿Sí? Los colombianos dirían, ¿con cuántos perendengues andas? ¿Cuántas cosas andas trayendo? ¿Sí? Que nos marcaron. Jabes tenía aquello. Esta frase, ¿sí?, le determinó su vida. A pesar de tales perspectivas, Jabes halló un camino de salida. Al crecer, oía del Dios de Israel que liberó a sus antepasados de la esclavitud, que les dio victorias sobrenaturales contra los enemigos poderosos y que lo estableció en una tierra de plenitud total. ¿Qué le dijo? Yo los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Jabes oyó todo aquello. Y entonces, ¿qué hace él? En consecuencia, cuando pasó el tiempo y él llegó a ser adulto, Jabes creía y esperaba fervorosamente que Dios hiciera algo con él. Si Dios los hizo con Israel, ¿qué era Israel en Egipto? Esclavos. Eran peor que nada, peor que cosas. Y Jabes escuchó, por eso es tan importante cómo nosotros relatamos y contamos la historia. La fe, viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jabes escuchó esta historia.
¿Por qué los testimonios? ¿Por qué tenemos un tiempo de testimonios? Yo aprovecho de recordar esto. ¿Por qué tenemos un tiempo de testimonios? Porque los testimonios enriquecen, porque los testimonios motivan. Y ese es el objetivo. No es contar necesariamente una cosa tan tremenda o algo tan extraordinario. Es decir, oye, ¿y si le pasó a él, me pasará a mí? ¿Dios podrá hacerlo conmigo? Durante mis primeros años de vida cristiana, ese fue mi constante cuestionamiento. Sábado tras sábado. Sábado tras sábado durante años. Y yo decía, ¿y Dios lo podrá hacer conmigo? Entonces un buen testimonio edifica y motiva y dice, y Señor, ¿y lo podrás hacer conmigo? Jabes escucha todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y dice, y yo que le causé dolor a mi mamá, ¿Dios podrá hacerlo conmigo? ¿Qué cree usted? Pregúntele al que está a su lado, ¿Dios podrá hacerlo contigo? Bendecir en el sentido bíblico quiere decir pedir o impartir un favor sobrenatural. Que Dios te bendiga, que Dios haga algo sobrenatural sobre tu vida. No algo común, algo sobrenatural. ¿Sí? Que Dios te bendiga es que Dios se manifieste a tu favor, que Él salga en tu ayuda. Entonces, cuando suplicamos la bendición de Dios, no solicitamos más de lo que nos es posible conseguir. A esto se refiere la Biblia, a esta clase de riqueza se refiere la Biblia en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 en la versión, la Biblia habla, la Biblia de las Américas, dice, la bendición del Señor es nuestra mayor riqueza, todo nuestro afán nada le añade. En la Reina Valera dice, no añade tristeza con ella, la verdadera bendición. Me gustó esta versión que dice, todo nuestro afán nada le añade. Mire, usted puede orar un mes completo, los 30 o 31 días, dependiendo del mes, sin cesar, las 24 horas del día. Y Dios no le va a dar más de lo que Él le quiere dar. Ni tampoco le va a dar menos. Entonces el tema es aprender a entender qué es una bendición. ¿Usted tiene un plato de comida? Eso es una bendición, les cuento. Y por esa razón nosotros bendecimos nuestros alimentos. E incluso más, uno debería bendecir, ¿sí?, a las personas que lo cocinan. ¿A usted le cocinan? A mí sí. A mí sí. Y bendigo a la persona que me cocina. Porque es una bendición. Claro que sí. Aún usted diga, no, es que yo como pura comida preparada por otra persona, no sé qué. Bueno, bendiga a esa persona, quien sea. Y bendiga los alimentos. Algunos más osados incluso hasta llegan a orar a ese Señor y que no tenga tantas calorías. Señor, bueno, eso depende de la oración de cada uno. ¿Sí? Eso depende de la oración de cada uno. La bendición del Señor es nuestra mayor riqueza y todo nuestro afán nada le añade. Él, Jabes, dejó por completo que Dios decidiera cuáles serían esas bendiciones y cuándo, cómo y dónde las iban a recibir. Cuando Él declara, oh, si me dieras bendición, Él está diciendo, yo lo dejo a tu criterio. Yo lo dejo a tu criterio. Tú sabes cómo hacerlo. Tú sabes cómo bendecirme. Entonces mi papel no es andarme preocupando de cómo Dios me va a bendecir, sino aprender a descansar y decir, Señor, gracias por lo que tú me das. Gracias por la bendición que tú me das. ¿Qué más sigue diciendo? Primera de Crónicas 4:10. Oh, dice, si ensancharas mi territorio. Podemos ver que en su petición hubo más que un simple deseo de aumentar su tierra. Recuerde ustedes cuando el pueblo de Israel llega a Canaán, llega a la tierra prometida, tienen que repartirse la tierra.
y la repartieron de maneras distintas, dependiendo de la cantidad de tribus. Unos incluso tuvieron una parte al otro lado del Jordán. ¿Sí? La oración de Jabes no apunta a decir, oye, como a mí me tocó un pedazo pequeñito, yo quiero que me toque un pedazo más grande. ¿Sí? Y esta parte me llamó la atención respecto de la descripción. Él quiere más influencia, más responsabilidad, perdones. Lo vuelvo a decir, más influencia, más responsabilidad y más oportunidad para distinguirse en el servicio del Dios de Israel. Si ensanchar es mi tierra, ¿qué implica? ¿Cómo puedo ser de más bendición? Totalmente contrario a la primera impresión, que es cómo los demás me bendicen a mí. ¿Cómo puedo agrandar mis graneros? Hay una parábola que Jesús enseña respecto de un hombre que tenía tan grande sus graneros, tenía tanto, que se acostó en la noche pensando, ¿cómo puedo agrandar más mis graneros? ¿Sí? Y Jesús es muy categórico para decir en esta parábola, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Hoy vienen por ti. Y todo lo que tienes, ¿para quién va a ser? Hijos de Dios, ¿ustedes entienden que nada nos vamos a llevar? ¿Cómo estoy tan seguro de eso? Hay unos señores que se llaman arqueólogos. Y el papel de los arqueólogos es excavar y buscar todo lo que las personas tuvieron mientras estuvieron vivas y que no se pudieron llevar. Y en eso hay tremendos tesoros, tremendas riquezas, que las vivieron y las, entre comillas, disfrutaron mientras estaban vivos. Pero una vez que se murieron, ahí se quedaron. Hay generaciones y hay civilizaciones cuya costumbre era enterrar a la persona con todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Qué es tremendo? Que a pesar de las creencias de que ellos iban a llevar todas esas cosas para el otro mundo, ellos no están, pero sus cosas ahí están. Porque Dios determinó que el hombre es tomado del polvo, al polvo volverá. ¿Sí? Sin nada ha venido y sin nada se va a ir. Esa realidad entonces implica que esta oración de decir, Señor, si ensanchar, oh Dios, si ensancharas mi territorio, no es para recibir más, es para cómo yo marco más vidas. Y ese es un aspecto importante para nosotros como ministerio, como iglesia. ¿Cómo marcamos más vidas? Me alegro, me gozo de escuchar los testimonios, que le hablé a este, que le hablé a este otro, que le hablé al de aquí, que le hablé, lo que contaba Maciel, ¿sí? Tremendo, una situación tan tremenda. ¿Por qué esto está pasando? Esto está pasando, hoy día estamos aquí y hoy al rato se murió, así. Así, quiero ser respetuoso también contigo porque sé que te causó mucho dolor esta situación, pero es así lo que está pasando, ¿sí? Estuve con esta persona tanto tiempo, vivimos tantas cosas, y ahora ¿dónde está? Murió, partió. Y esto está pasando con personas cercanas a nosotros. No es que simplemente la tele, no es que simplemente la noticia. Ese de la noticia, yo lo conocí, era mi amigo, era mi vecino, era mi compañero, era mi alumno, qué sé yo, jugábamos fútbol juntos. Y se murió. Entonces, ensancha mi territorio, ¿qué es? ¿Cómo puedo llegar a más personas? ¿Por qué soñamos y oramos por Valdivia, por Brasil? Ayer les compartí a un grupo de los líderes del ministerio, le digo, estoy orando por una tercera zona misionera. Mi esposa me abría los ojos, ¿y cómo? Me decía. ¿Sí? Dios sabe. Porque pienso en eso, Señor, ensancha nuestro territorio para hacer más influencia, ¿sí? Para marcar más vidas, para marcar más personas. Y ese es el enfoque. Nuestro Dios se especializa en obrar por medio de individuos normales que creen en un Dios sobrenatural
que hará su obra a través de ellos. Él simplemente espera que nosotros le invitemos. Zacarías 4:6 nos relata una situación muy concreta. Había que reconstruir el templo y los muros y la ciudad de Jerusalén. La obra era gigantesca. Y a cada uno le dio una labor en particular. Cuando llegó el turno de Zorobabel respecto de los planes que Dios tenía para con él se angustió, él se abismó porque dijo, esto es muy grande. ¿Sí? ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo Dios en la boca del profeta? Mire, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel, lo que tú tienes que hacer no lo puedes hacer humanamente. Entonces no sigas, ¿sí? No sigas perdiendo el tiempo pensando, como dice el bolero, ¿sí? Pensando. ¿Para qué? No es con tu capacidad, no es con tu fuerza. Es con el poder del Espíritu Santo. Dios siempre interviene cuando priorizamos sus propósitos, antes que los nuestros. Y no solamente cuando priorizas, sino que te esfuerzas por cumplirlos. He visto hijos de Dios que a veces hay un abuso de la gracia. Etimológicamente hablando, la gracia significa el favor no merecido. ¿Sí? El favor no merecido. O sea, lo que yo merezco es condenación, lo que yo merezco es juicio. ¿Y qué me da Dios a cambio? Su gracia. Lo que no merezco bajo ningún punto de vista. Pero es tanto el relajo que eso ha provocado que hay un abuso de la gracia. Entonces muchos plantean que el cristianismo es sentarse, recibir y no hacer absolutamente nada. Y vivir la vida como cada uno piensa que tiene que vivirla. No, hijos de Dios. La vida cristiana es para vivirla de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. No a lo que uno piensa, no a lo que uno cree. Dicho de otra forma, nosotros ya vivimos así. ¿O se olvida cómo vivía usted? Yo por lo menos no me olvido. O trato de no olvidarme. ¿Sí? Porque no lo pasé muy bien precisamente. No solamente que no lo pasé muy bien, que vi las consecuencias de mis propios actos. Uno de los pasajes que siempre me llama la atención, dice el Señor, le habla al pueblo de Israel particularmente, pero es absolutamente apropiable para nosotros. Dice, voy a hacer que se hastíen de su propio consejo. Y eso siempre me llama poderosamente la atención. Porque uno a veces opina de lo humano y lo divino, opina de todas las cosas, tiene palabra para todo, ¿sí? Tiene opiniones para todo. Hay un deporte nacional que se llama los opinólogos. Todos opinan y hablan y dicen. Y este pasaje dice, voy a hacer que se hastíen de su propia opinión. Y entonces a veces tenemos que llegar a ese punto para decir, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar la opinión de Dios. Yo quiero escuchar la opinión de Dios. Y de eso se trata. Hemos dicho, oh, si me bendiciere, si me diere bendición, perdón, y ensanchare mi territorio. ¿Qué más? Si tu mano estuviera conmigo. Si tu mano estuviera conmigo. Dado que se espera que recibamos o hagamos algo lo suficientemente grande como para que el fracaso sea garantizado, a menos que Dios intervenga, la petición de la mano de Dios es fundamental. ¿Qué espera Dios de ti y de mí? Que hagamos algo extraordinario. Y hacer algo extraordinario es un fracaso seguro. Cada vez que yo pienso en mi propio servicio, yo digo, las posibilidades de que yo la embarrara eran altísimas. Altísimas, altísimas, altísimas. Si no hubiera sido por la mano de Dios. ¿Qué espero yo de usted? Que la embarre.
¿Qué les puedo decir? Y antes de que usted piense mal de mí, porque esta es la realidad del ser humano. ¿Quién es bueno? Ni uno solo, ni uno. Entonces, que usted le acierte es una aventura del Señor, ¿me explico? Es una bendición de Dios. Porque lo natural es ¿qué? Que la embarre. Y no que la embarre una vez. ¿Cuántas veces? Siempre. Pedro, nuestro querido apóstol, ¿sí? Flemático, circunspecto, siempre compuesto, ¿sí? Siempre con la palabra precisa, siempre en sus cabales. Pedro dice, Señor, ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Esa frase, que además es una revelación que Dios le da a Pedro, manifiesta que Pedro como que está entendiendo que él la va a embarrar una y otra y otra y otra. Una de las más graves es haber negado al Señor. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces. Jesús va a buscar a Pedro a la playa. Le prepara el desayuno. Dígame si Dios no es detallista, ¿sí? Te preparé el desayuno para perdonarte. Tome nota porque es un buen punto cuando uno quiere perdonar a una persona. Mira, te compré esto para que conversemos. Preparé esta conversación para perdonarte. Y está ahí. Y Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? A la tercera Pedro se compunge, dice el Señor, no me está creyendo. Y con toda razón, se lo negué 3 veces. Señor, le dice la tercera vez, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, sígueme. Caminan 3 pasos. Y Pedro mira a Juan y le dice, ¿y este? Yo leo ese pasaje y yo digo, somos muy nefastos. Somos muy nefastos. Lo acaban de perdonar, recién, ¿sí? Recién. Le sirvieron el desayuno, le prepararon todas las cosas, todo. 2 pasos y andaba, y él y Juan, ¿sí? Dígame si no hacemos nosotros lo mismo. Tal cual. Uno llega aquí y apenas, por favor, siéntate. No, allá atrás, al fondo. No merezco nada. Pero ya al ratito, no, pues ya póngame aquí adelante. Y incluso yo debería estar predicando a esta altura. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué lo hace él? ¿Y por qué toca la alabanza a él? ¿Y por qué da testimonio a él? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Y por qué esta cámara? ¿Y por qué este audio? Y así uno empieza. Somos iguales, exactamente iguales. Nos cuesta reconocer esta gran verdad que es el Señor el que lo hace. Porque nuestra tendencia es volver al fracaso. ¿Sí? Volver al fracaso, lamentablemente, si la mano de Dios no está con nosotros. Humanamente no escogeríamos asumir este riesgo ya que va en contra del sentido común, se opone a nuestras experiencias previas, parece menospreciar nuestros sentimientos, enseñanzas, preparación anteriores y nuestra necesidad de sentirnos seguros. Asumir el hecho de servir a Dios y de buscar a Dios nos prepara para que nos vean como si fuéramos tontos o perdedores. ¿Sí? O sea, lo más probable es que lo vamos a hacer mal. Jabes entiende aquello y dice, si tu mano estuviera conmigo. Hemos hablado de que no es correcto decir, Señor, no me sueltes de tu mano. Porque eso sería la perdición. Señor, que yo no te suelte a ti. Que yo no te suelte a ti. Que tu mano esté siempre sobre mí. Rogamos poder sobrenatural para obrar a través de nuestras debilidades. Que tu mano esté conmigo. Tú tienes el poder, Señor. No en mis capacidades. ¿Sí? Piense en algo que usted a lo mejor tenga que enfrentar la próxima semana.
Y cuando piense en esto, diga, Señor, que tu mano me dirija, que tu mano me ayude, que tu mano me proteja, que tu mano mueva las cosas. Tu mano, Señor. Para los religiosos en Israel, ellos usan, yo lo he comentado, este sombrerito, ¿sí? Y esto manifiesta que la mano de Dios está sobre él. El imponer las manos es un acto de bendición y también es un acto de autoridad. ¿Sí? Que la mano de Dios siempre esté sobre nosotros. Nunca se vaya ni se aleje de la mano de Dios. Eso no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. Nosotros nos apartamos. ¿Sí? Nosotros nos descarriamos, dice Isaías 53. Somos definitivamente nosotros. Por último, ¿qué dice? Si me guardaras del mal para que no me dañe. Sin duda los triunfos traen consigo mayores oportunidades de fracaso. Cuando más seguros nos sentimos, es cuando más peligro hay de que nos caigamos y de que fallemos, ¿sí? Detrás de una gran victoria es muy probable que venga una tremenda derrota. Por esa razón uno tiene que estar constantemente atento y pendiente. Y no perder de vista que es Dios quien hace todas las cosas por nosotros. Las bendiciones son el mayor de los peligros porque tienden a embotar nuestro sentido de dependencia de Dios y nos dejan expuestos a la presunción, a presumir. ¿Quién hizo esto? ¿Yo? El apóstol Pablo, un hombre tremendamente preparado, termina declarando hacia el final de su vida, no soy yo, sino la gracia y el poder de Dios en mí. ¿Quién hace todas las cosas? Dios. Nunca pierda la oportunidad de darle la gloria a Dios. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias a Dios. ¡Qué bien hiciste esto! Gracias a Dios. No fui yo, fue el Señor. Yo he escuchado a muchos de ustedes decir, oye, tuve que enfrentar a una persona, hablar con una persona, ¿sí? Resolver una situación y no me preguntes qué dije. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? No sé qué dije, pero hablé y las personas quedaron impactadas. Es Dios, definitivamente es Dios. ¿Sí? La táctica de guerra más efectiva contra el pecado es orar para que no tengamos que combatir. Daremos un enorme salto espiritual hacia adelante si comenzamos por enfocarnos menos en derrotar la tentación y más en evitarla. Cada uno de nosotros tiene áreas débiles, ¿o no? ¿Sí? ¿Usted sabe cuáles son sus áreas débiles? Esto es tremendamente importante porque muchas de nuestras derrotas en la vida cristiana parten por no conocer nuestras áreas débiles o por exponernos más de la cuenta. Si usted, y yo muchas veces pongo este ejemplo, si usted está decidido o decidida, ¿sí?, a bajar de peso o a cuidarse en su alimentación, no tome la decisión afuera de la pastelería. Lo más probable es que vaya a perder, lo más probable. Entonces, ¿dónde usted tiene que tomar la decisión? En su casa. ¿Sí? Vamos para allá. No, porque yo sé. He tenido situaciones en las cuales me han invitado a reuniones, a fiestas, grupos de amigos del colegio y todo. Y yo, por el cariño, muchas veces me he sentido como con esa motivación de decir, oye, pero es gente que fue importante para mí, que es importante para mí. Pero yo sé cómo termina eso. Y usted también. Entonces, muchas veces, ¿por qué fallamos? Porque no somos lo suficientemente claros con Dios y con nosotros mismos para decir, yo sé que si me expongo en esta situación, lo más probable es que voy a caer, lo más probable es que voy a fallar. En el libro El sexo, los hombres y Dios, Douglas Weiss pone un ejemplo muy interesante. Él es un autor consejero
respecto particularmente del área sexual. Y él cuenta su propia experiencia para vencer el tema de la pornografía. Y él dice que él recibía el diario, ¿sí?, en su casa, y antes de leer el diario le pedía a su esposa que lo revisara. ¿Qué hacía la esposa? Tomaba todos los recortes de lencería, todos los recortes de todo el tipo de cosas que podían incitar a que su esposo cayera en esta perspectiva. Ajá. Él contaba muy jocosamente que cuando recibía el diario de repente no podía leerlo porque estaba todo cortado por todas partes. Pero experimentaba paz y tranquilidad de saber que era libre de no tener que lidiar con la tentación. Producto de nuestra realidad como país, el grueso de nosotros hizo una oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿sí?, que se conoce como el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro hay una parte muy concreta que dice, líbranos. Oh, ninguno. Líbranos de la tentación, ¿sí?, líbranos del mal. Ajá. Nos gusta la parte de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no es cierto? Pero parece que esta otra parte no. Y es importante. Si usted no ha desarrollado su carácter o la capacidad de decir no, ore con mayor fervor para decir, líbrame del mal. Jabes lo hizo. Señor, si me vas a bendecir, si me vas a ensanchar en mi territorio, si tu mano va a estar conmigo, te pido que me libres del mal. Porque todo lo que usted pueda recibir, lo puede perder así. Simplemente por exponerse más de la cuenta al mal. Es impresionante, y ya hay estadísticas de la cantidad de personas que han muerto por una selfie. Una selfie es una foto de sí mismo en un paisaje, ¿sí?, arriba de rascacielos, de rocas en la playa, ¿sí?, o en una montaña, por tratar de sacar la mejor foto, se exponen a riesgo de su propia vida. Y los números van creciendo año tras año. Y uno dice, ¿por una foto perdió la vida? Sí, por una foto perdió la vida. Por tratar de mostrar la foto más cautivante, la foto más desafiante. Por un like. Por decir, estuve aquí. Ponen en riesgo su propia vida. Esto, queridos hijos de Dios, manifiesta la generación que estamos viviendo. Solamente este aspecto. Es tanta nuestra presunción por el qué dirán, por lo que los demás dirán, que estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra propia vida. Nunca nos olvidemos que Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Nunca nos olvidemos de aquello. Porque en cierta medida es el riesgo que corremos cuando no pedimos, Señor, líbranos del mal, líbrame de la tentación. ¿Qué dice finalmente el versículo 10? Y voy a rebobinar aquí. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esto no es casualidad, ya que nuestras oraciones serán respondidas en la medida que estemos dispuestos a obedecerle en hacer su voluntad. Dicho de otra forma, nuestra obediencia a Dios es directamente proporcional a la respuesta a nuestras oraciones. En la medida que usted obedezca a Dios, Dios le va a bendecir. La mitad del desierto, no hay ningún ejemplo para poder seguir. No hay ninguna forma de imitar a algo. Y Dios le dice a Noé, yo te voy a contar algo, Noé.
voy a enviar una lluvia que va a borrar todo de la faz de la tierra. Pero tú construye un arca. En la mitad del desierto. No hay ejemplos. No hay un diseño previo, no hay Google, no existe nada. 120 años se demoró Noé en construir el arca. Él y su familia. Todos trabajaron, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Durante 120 años Noé predicó con su ejemplo, hasta que llegó el diluvio. Durante 120 años Noé tuvo que tener convicción, seguridad de que Dios estaba dando la dirección y dominio propio para aguantar las burlas de todos sus vecinos alrededor. Hasta que llegó el diluvio. Nuestras oraciones serán respondidas en la medida que obedezcamos al Señor. Primera de Juan 5, 14 y 15. A ver si Juan pasa aquí adelante, por favor. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál debe ser la centralidad de nuestra visión? No en asegurarnos que Dios nos oye, en asegurarnos de conocer cuál es su voluntad. Y yo los animo que usted pueda orar en virtud de esto mismo. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Si usted hace 25 años atrás me hubiera dicho, ¿sabes qué? La voluntad de Dios para tu vida es que le sirvas. Yo le he dicho, no, bien por Dios, pero yo tengo otra voluntad. El secreto de nuestra vida debe estar puesta en conocer su voluntad y obedecerla. Si usted sabe cuál es la voluntad de Dios, no tenga temor en que Dios le vaya a escuchar. Délo por seguro. Entonces, antes de angustiarse y desesperarse, pues, Señor, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Señor? ¿Sí? Usted céntrense y decir, Señor, quiero conocer tu voluntad. Porque conociendo tu voluntad, yo sé que tú me vas a escuchar. Santiago 4, del 2 al 5. Santiago 4, del 2 al 5. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan. ¿Y qué dice? Sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. Aquí está la explicación de por qué Dios, la gente que pregunta, ¿sí? Usted lo puede subrayar, hágalo. ¿Por qué si Dios es bueno, por qué existen las guerras? Aquí está. Aquí está la explicación. ¿Sí? Y hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Usted y yo estamos vivos por el aliento de vida que Él sopló en nosotros. Y entonces dice, yo anhelo tu vida.
pero no para que tú tengas otra amistad. Porque el versículo es categórico, es decir, el que ama al mundo, el que es amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Usted entiende que no puedo estar aquí o allá? No puedo tener una dualidad, no puedo decir me encanta el mundo, me gustan las cosas del mundo. Alguien me contaba que en su entorno laboral le decían, no, nos gusta pecar. ¡Qué rico es el pecado! Y se lo decían porque sabía que esa persona era cristiana. Lo hacían con su qué. ¡Qué rico es el pecado! Y esta realidad, entonces debería hacerle llorar. Señor, no saben lo que están diciendo. Toda la historia de la Biblia, Dios no tiene ni una derrota. Ni una. No está registrado. Y las batallas que quedan, Dios sale victorioso. Por eso es muy bueno estar del lado del Señor. Escogí el lado que ganó. Escogí el lado que ganó. Pero ¿qué es lo delicado? Que alguien por amar al mundo, por amar los deseos del mundo, escoja el lado perdedor. Porque Dios advierte, dice, lo que viene ahora es que yo voy a aplastar al mundo. No va a quedar registro de esto. Cuando Tito fue a Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, él vuelve a Roma como un guerrero victorioso. Porque no es que destruyó un templo, no es que destruyó un edificio, él venció al Dios de Israel. Y ese cuento lo fue a vender a Roma. ¿Qué hicieron los romanos? Lo pusieron de emperador. Porque él vendió ese cuento. Yo vencí al Dios de Israel. Aquí están todas las cosas de su templo. Mire, Roma como imperio ya no existe. Tito, vaya a saber uno. Pero el Dios de Israel sigue vivo. El Dios de Israel sigue vivo. Ustedes saben que me apasiona la profecía bíblica. El 9 de Av, que es ahora el 12 y 13, dice que Irán iba a atacar a Israel. Yo estaba muy angustiado por esto. Muy angustiado por esto. Mi esposa sabe, muy angustiado por esto. Y el 12 estaba todo determinado para que Irán atacara a Israel. Irán ya alcanzó el enriquecer el uranio para enviar una bomba atómica y destruir Israel. Y ese día que en Israel estaban esperando el ataque, ¿sabe qué ocurrió? Hubo un terremoto en Siria. Y salieron todos corriendo. Y en medios seculares dijeron, ¿será que el Dios de Israel todavía los defiende? Tremendo, 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 tremendo. Me impacta hasta las lágrimas porque Dios está vivo. Y Dios ha dicho, yo voy a defender a Israel. Pero ¿qué les dice a la iglesia? Yo los voy a sacar de aquí. Entonces oren, clamen, pidan, busquen. Manténgase clamando, orando. No se vuelva al mundo. No va a quedar nada de esto. Nada. Nada de esto. Hijos de Dios, oremos. Oremos y clamemos. Y así como este Jabes, cuya historia es triste en un comienzo, dice que fue más ilustre. Más ilustre. Simplemente ¿por qué? Porque él oró. Porque él clamó. Oremos. Oh bendito Dios,
Qué privilegio tenemos de poder acercarnos a ti e invocar tu nombre de poder, tu nombre de autoridad. Qué privilegio tenemos de ser limpios por la sangre de Jesús. Saber, Señor, que tu sacrificio tiene poder, que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, tu muerte y tu resurrección, porque son ambas cosas, la muerte de Jesús y la resurrección de los muertos, lo que nadie ha hecho. Mahoma no puede decir eso, Buda no puede decir eso, Krishna no puede decir eso, nadie puede decir eso. Solo Jesús murió y resucitó. Y hay poder en su sangre. Y hoy nos acercamos a ti, Señor. De una u otra forma identificándonos con Jabes, a quien su madre declaró: el que me causa dolor. Pensando, ¿podrá Dios hacer algo conmigo? ¿Podrá una vida marcada por el dolor, por la dificultad, por los problemas, hacer la diferencia? En medio de una larga lista de personas, este hombre fue más ilustre que sus hermanos por un sencillo pero poderoso hecho. Invocó Jabes a Dios. Si algo, Señor, yo puedo transmitirle a esta hermosa gente que tú amas, es que invocar a Dios es lo máximo. Porque si con alguien podemos contar, es contigo. Si no contamos contigo, no tenemos a nadie, Señor, a nadie. Te invocamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos tu ayuda, tu dirección. Y aún tomamos el ejemplo de Jabes como una oración también para hacer. Oh, Señor, si nos bendijeras, si ensancharas nuestro territorio para hacer de más bendición a más vidas, a más personas. Señor, si tu mano estuviera con nosotros, porque ¿qué podemos hacer por nuestra propia fuerza si no lo haces tú? Oh Dios, y si nos libraras del mal para que no nos dañara, si aprendiéramos a vivir en santidad, si aprendiéramos a no vivir exponiéndonos, a ser prudentes, a ser piadosos. Hoy te confesamos, Señor, que hay áreas en nuestra vida que somos débiles. Hay áreas en nuestra vida, Señor, que a veces nos exponemos de una manera inadecuada, pero hoy te pedimos, líbranos del mal. Y conforme a tu palabra en 1 de Juan 5, 14 y 15, tenemos esta confianza que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes, Señor. ¿Qué te pedimos en esta hora? Queremos hacer tu voluntad. Queremos buscarte, queremos conocerte más. Y que el mundo te vea a ti a través de nosotros. Que el mundo te vea a ti a través de nuestras vidas, Señor. Que perseveremos en la oración, en el clamor, en la intercesión. Que perseveremos en invocarte. Mañana, tarde, noche. Todo el tiempo. Que oremos y clamemos y te invoquemos. Que el orar para nosotros sea algo común, frecuente, constante. Que no nos sintamos incomodados cuando alguien nos dice, ¿puedo orar por mí? Claro, claro que puedo orar por ti y en el nombre de Jesús voy a orar por ti. Porque en el nombre de Jesús hay poder.
Perdónanos todas aquellas veces que tú nos has llamado a estar contigo, que tú has inquietado nuestro espíritu y que tú nos dices, ven, quiero hablar contigo, ven, búscame. A veces es una enfermedad, a veces es un resfrío, a veces es un malestar estomacal que nos impide continuar con nuestra agenda. Y yo he entendido, Señor, que tú usas incluso esas cosas para que te busquemos. No para que nos sentemos en la cama a ver Netflix o perder el tiempo. Perdónanos, Señor, por todas aquellas veces que las redes sociales nos consumen el tiempo, Señor. Cuando no hay mayor deleite que buscarte, que invocarte. Llévanos a ser íntimos contigo, Señor. Llévanos a buscarte más y más y más a ti, Señor. Te adoramos en este día, te bendecimos. Deberé llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos a adorar. Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Dígale, Santo, Santo, vestido en gloria, la creación te canta, Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Deberé llegar en una nube, rodeado en gloria y majestad, rodeado en gloria y majestad. Me uniré con los ancianos, Santo, Santo, vestido en gloria, Santo, la creación te canta, Santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, al infierno has vencido. ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas. ¿Quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, al infierno has vencido. ¿Quién podrá? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Dígale, eres digno
Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Eres digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Diga la iglesia, eres digno. Apocalipsis 5, eres digno de desatar los sellos. Esto está en Apocalipsis 5. Tu reino. Ningún principado, ni las potestades, ni armas forjadas, ¿quién podrá? No han prevalecido, ha caído el enemigo, al infierno has vencido. Santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta. Te esperaré sin manchas. Santo, santo, vestido en gloria, santo, la creación te canta. De nosotros, hombres y mujeres de oración, de intimidad contigo, de oración profunda, de amistad contigo. Dios, y que esa amistad en lo íntimo, que esa amistad en lo secreto, que esa intimidad contigo, Señor, en oración, en clamor, se manifieste en lo público, como dice tu palabra. Dios, que aún cuando nosotros vayamos a orar a la Plaza de la Constitución, todo se estremezca, todo se transforme. Que tú respondas nuestras oraciones, no solamente para que nos bendigas o nos hagas bien, para que todo este país se vuelva a ti, Dios, para que el presidente de la nación te entregue el país a ti, por oraciones y clamores e intercesiones que van más allá de simplemente nuestro bienestar o que nos haga bien. Que todos te conozcan, Señor. Que todos te invoquen y que en nuestra intimidad contigo podamos escuchar claramente cuál es tu voluntad para nosotros. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te adoramos, Jesús. Merecedor sobre tu gracia, tu perdón, tu perfecto amor. No existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierno y dulce amor, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador. Su rostro
Yo quiero agradecerte. Yo quiero amarte siempre, con gran pasión, como lo has hecho tú, como lo has hecho tú. Quiero correr y no